Yo tengo mucho lío, como suele pasar, de tantas cosas que quiero compartir y no quiero tomaros todo el tiempo, toda la mañana. Pero es verdad que decíamos que a veces los últimos sermones del año y los principios marcan un tiempo y venimos hablando de algunos temas importantes para este año que viene. Yo creo que igual que este año ha sido un año de transición, yo creo que este año es un año donde las cosas van a ir llegando, muchos procesos van a llegar a su final y se van a establecer cosas nuevas. Pero si pienso, siento o busco en mi corazón lo que creo que el Espíritu tiene para nosotros como iglesia, eh, creo que realmente es un tiempo donde la iglesia tiene que recuperar esa presencia de Dios que nos hace tan diferentes y tan especiales. Porque sin la presencia de Dios, ahora estamos viendo noticias que nos asustan un poco y nos preocupan, ¿no? Pensando que ya hay un número importante de ministerios que hacen sus predicaciones, se las hace la inteligencia artificial y ya buscas cualquier cosa, cualquier necesidad que puedas tener espiritual realmente, porque la iglesia es un cuerpo, pero es un cuerpo que su carácter debe ser el espiritual sobre todo lo demás. Así lo entendemos y así lo enseñamos. ¿Qué va a pasar con tantas cosas que están surgiendo, que vienen, con tantas costumbres, con tantas formas que se están presentando en nuestra sociedad y que cada vez están difuminando más la verdad, el Evangelio, la palabra en sí y el poder de la palabra? ¿Qué hacer con ello? Porque ya como yo me doy cuenta que muchas veces sucumbimos a formas de pensar, formas de obrar en la sociedad, ya las damos por buenas y eso me preocupa, sobre todo en personas que son creyentes, que son cristianos, incluso de años, pero que entramos en haber perdido de vista nuestros principios como cristianos, nuestros principios en la palabra de Dios y estar sujetos en ello. La única forma en la que realmente tenemos que llenar al mundo y llenar sus necesidades es la presencia de Dios. Porque lo único que llena al ser humano es la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios. El hombre fue creado, fue diseñado para que Dios habite en él. Y la ausencia de Dios es la consecuencia de todos nuestros males. La ausencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, lo que realmente va a llenar a la gente en esta diáspora de buscar, en este sincretismo de mezclar cosas, lo espiritual con lo natural, lo físico, lo químico, con lo visible, con lo invisible, todo lo que se mueve por ahí, va a ser realmente la presencia de Dios, porque las personas no van a encontrar, y algunos que están haciendo viajes largos en su vida espiritual intentando buscar nuevas cosas se van a dar cuenta que quizá que no merece la pena, y yo creo que va a haber un momento en el que la fe como la entendemos, las iglesias se van a poner de moda otra vez. Ese es un término que uno utiliza así. Yo creo, alguien compartía un sueño estos días atrás, y creo que es del Espíritu Santo, donde venía la gente y entraba a nuestra iglesia, como nuestra iglesia, claro, porque si es de aquí es donde tú vives, ¿no? Pero entraba mucha gente buscando el Espíritu Santo, quebrantada y con necesidad. Pero para que eso ocurra, el Espíritu Santo tiene que estar en medio nuestro. Tiene que haber una presencia de Dios en medio nuestro. Y entonces yo creo que la iglesia tiene que ponerse en un ánimo para buscar lo sobrenatural en nuestra vida y la presencia de Dios. ¿Sabéis que una de las cosas que más castiga al matrimonio y a la pareja es caer en una rutina? Caer en una rutina y en una falta de interés por aquello que un día nos mantuvo, una falta de propósito, una falta de anhelo por qué luchar. Porque cuando te casas, cuando empiezas o compras una casa o alquilas una casa y la vas a amueblar, eso te lleva a luchar,
a trabajar más, a ahorrar, a preparar, a comprar. Y cuando viene tu hijo y cuando viene tu primera hija, tu primer hijo y el segundo, el tercero, te hace evadirte de ti, te hace luchar y miras a tu marido y miras a tu mujer y te das cuenta que tenemos un objetivo común, que hay muchas cosas que no tienen tanta importancia, que lo importante es la vida, es la familia, y ahí te vas manteniendo. Pero cuando no hay propósitos con eso, cuando no hay un propósito de multiplicación, cuando no hay un propósito de crecimiento, cuando no hay un propósito de avanzar, entramos en una rutina y en un desprecio a veces del uno hacia el otro, en una falta de valor. E intentamos llenar nuestra vida con las cosas de la vida. Y por eso hay tanta urgencia, por eso se vive tan poquito en las casas, por eso se vive tan poquito en la mesa, por eso se viaja tanto de la manera que sea o se está a veces tanto tiempo fuera. ¿Por qué? Porque lo de dentro no nos llena, porque no nos satisface, porque hemos perdido la perspectiva del propósito de bendecirnos. Apenas hay intimidad, apenas hay conversación. Y sabes, esto mismo es el gran conflicto que tenemos los cristianos en nuestra relación con Dios. Y si no, plantéate por qué a veces ya no te apetece tanto venir a la iglesia. ¿Por qué no te apetece tanto estar en las cosas de Dios? ¿Por qué te has desenganchado del servicio, del compromiso? Pues generalmente digo, porque esto no se puede hacer un absoluto, pero en muchas ocasiones esto viene dado porque has caído en una rutina y has perdido el sentido del propósito y de la presencia de Dios. Pero cuando tú estás enamorado, cuando tú estás lleno, tú estás deseando, en tu casa está lo mejor, estás deseando vivir en tu casa, estar en tu casa, estar en los tuyos, servir a los tuyos, bendecir a los tuyos. Pero cuando eso no ocurre, tú tienes que llenarte, y ahí entramos en una vida religiosa, tienes que llenarte de cosas, de quehaceres, de actividades externas que no nacen de dentro de la persona. Y entonces intentamos suplir todo eso con dinero, con lo material, con sexo, con amistades, con idas y venidas, con conocimiento de la vida, de todo eso, y no llenamos nuestra vida. Olvidamos enseguida esos tiempos cuando la presencia de Dios ha estado sobre nosotros y nos ha cambiado y nos ha permitido vivir, sentirnos privilegiados de estar apartados por Dios. Olvidamos esos tiempos cuando dar en una ofrenda era un privilegio y no era un dolor. Cuando venir, aunque sea de lejos, llegábamos los primeros porque estábamos expectantes ante lo que Dios iba a hacer. Y ahora ya casi estamos aburridos. Intentamos que cualquier excusa nos retrase o nos haga salir antes o no venir. Pero todo eso que está ocurriendo en nuestra vida tiene que ser suplido por la presencia de Dios en nosotros. Aquí hay cambios importantes ya este año. Mira, por ejemplo, esta familia se ha cambiado de sitio. ¿Ves? Estaban siempre sentados ahí en la segunda, tercera fila, pero se han cambiado de sitio. Si le buscas a Giovanna ahí, vas a decir, ay, no ha venido hoy. Pues no, se han cambiado de sitio. Hay cambios. No sé quién más se ha cambiado de sitio. He visto a alguien más cambiado de sitio por ahí. Pero no, más o menos ubicados. ¿Está bien? Mira, aquí están nuestros hermanos recién llegados, pero están donde tienen que estar, en primera fila. Sí, señor, ahí estamos. Cambios en nuestra vida. Y volver, hermanos, estábamos dejando la semana pasada esta idea del arrepentimiento, este proceso de lo que vamos a estar hablando en estos temas, en estos domingos. El arrepentimiento, la limpieza, la santidad y la consagración. Y eso nos va a llevar a lo sobrenatural en nuestra vida. Yo he aprendido, y esto casi es el final de estos días, pero hemos aprendido suficientemente que no puede venir lo sobrenatural, no pueden venir los dones a espacios sucios, a espacios desordenados, a espacios insalubres, a situaciones. Hemos aprendido en todo este tiempo que lo profético, la revelación que trae el Espíritu Santo, no puede venir a un corazón que está
sin tratar, que está sin sanar, que está sin curar, que no está dócil, que no está manso, que está en una rebeldía oculta o manifiesta constantemente. Entonces, para que lo sobrenatural venga, cuando Pablo dice en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, está hablando de las manifestaciones que debe de haber en cualquier individuo, en cualquier iglesia en medio nuestro. Pero para todo esto hay que llegar en un proceso. Y es un proceso en el que no podemos determinar que esto es lo importante para nosotros. Porque no puedes separar unas cosas de otras. Si solamente hablamos del arrepentimiento, pero no hay una gracia que nos recoja, lo que hacemos es traer condenación a nuestra vida. Nos sentimos sin salida, nos sentimos sin escape, nos sentimos mala gente, despreciables. Si tú intentas hablar de la santidad, sin hablar igualmente de la gracia y del amor de Dios y de la obra de Jesucristo, tú estás sentando en una vida igualmente de frustración, porque nunca vas a conseguir ser lo suficientemente bueno como para agradar a Dios y comprar el favor de Dios. Igualmente, si hablamos, si quieres al final entrar en una experiencia sobrenatural con Dios, te vas a convertir en una persona tremendamente mística. Y los místicos están muy cerca de lo oculto, de las cosas raras, cuando eso no se pone y no se sujeta al compromiso, a la consagración, a la santidad, al valor que todo eso tiene que tener, a la autoridad. Y así sucesivamente, yo quiero que tú entiendas que entramos en un proceso y que la vida cristiana es un proceso y que estamos una vez más remarcando esto. Nuestro primer principio es el arrepentimiento. Por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, podemos ser limpiados porque hemos sido manchados, hemos sido ensuciados. Y eso es por la gracia. Ese es el regalo que Dios tiene para nuestra vida. Ese es el tema de hoy. Y eso me va a permitir a mí, una vez limpio, una vez restaurado, he pasado por la sangre, lo cojo ha sido sanado, a mí me va a permitir santificarme. Sentirme que estoy apartado para algo, que hay un propósito. Voy a empezar a ver el propósito para mi vida. Voy a empezar a ver que tiene un sentido en mi vida. Aún lo que he pasado desagradable en la vida, las pruebas, las tribulaciones, las escasez, tiene un propósito y tiene un sentido en mi vida ahora. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no podemos entender la santidad sin la gracia. Y ahí lo perdemos. Algunas iglesias dicen, no vamos a hablar de santidad, hablamos solo de gracia. Pero tampoco, ¿gracia para qué? Si todo está bien, ¿para qué? No necesitas. Pero esa santidad nos lleva a una consagración. El sacerdote, todas las badilas, los cogedores, las palas, los utensilios, las tenazas, los atizadores que tenían, las herramientas que tenían en el templo para los sacrificios, todo eso era de oro. ¿Y por qué era de oro? ¿Por qué era de plata? ¿Por qué era de bronce? Porque el mensaje que se quería decir, que toda herramienta tenía que ser, era preciosa, valiosa y estaba dedicada solamente a eso. ¿Os acordáis que un rey, no sé quién fue, Nabucodonosor, o uno de los reyes, utilizó todo esto? Belsasar, puede ser, Belsasar, ya viene la profecía, utilizó todo eso para su fiesta, para su celebración, los utensilios del templo los utilizó para su vida pagana, obscenamente pagana. Y realmente Dios trajo un juicio sobre él. Tu corazón ha sido pesado y ha sido hallado escaso. Se acabó. Y en una noche vino la destrucción de todo un imperio. La consagración es tan importante. Y hablamos un lenguaje diferente. Cuando tú estás hablando, yo al menos intento siempre hablar a personas que entiendo que se han consagrado al Señor, que han tomado una decisión de apartarse para Él, que han tomado una decisión, que son santificados en Jesucristo. Y por lo tanto hay un propósito, hay una consagración.
Y cuando tú a alguien que está consagrado le tratas como tal, se siente guardado, protegido, pastoreado, amado y querido. Pero cuando tú tratas como a un consagrado a una persona que ni siquiera ha entrado a la limpieza, se va a sentir ofendido, engañado, condenado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me doy cuenta que no puedo consagrarme al Señor. Creo que hay un proceso de mi vida, personalmente, creo que hay un proceso de mi vida que está concluyendo. Que hay una etapa de adaptación y ahora Dios me está llamando otra vez, como le llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Y Dios me está llamando a volver a entrar tiempo en su presencia. Algo de lo que estoy trabajando para esta llave de David es sobre la revelación. La revelación no viene en los coches de choque, en la feria o tomándonos una Coca-Cola por ahí. La revelación viene por estar en la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Qué se dirá? Tú canta mi queja. Si te digo un mensaje para este año, hay que recuperar tu intimidad con Dios. Empieza en tu devocional. Hay planes para leer la Biblia en un año. Lee la Biblia en un año. Pero toma tu tiempo, coge tu Biblia. Y os recuerdo esto, hermanos, coged una Biblia de papel. Aunque la tengas en tu tablet, en tu ordenador, en tu teléfono, no importa, ten una Biblia de papel, que subrayes, que leas, que entiendas, que puedas llorar en ella. Que puedas reír, que puedas pasar las páginas, que puedas acordarte, poner fechas. Ten una Biblia, ten tu tiempo con Dios cada día, tu tiempo de oración. No salgas de tu casa, plantéate esto como una meta, igual que el que ahora dice, hemos engordado por el corderito, por las cosas, ahora vamos a tener que adelgazar. Bueno, corderito es lo que a mí me gusta, ¿vale? Y te haces un propósito de ir al gimnasio. Dicen que es cuando los gimnasios se petan en el mes de enero. A partir del miércoles, todo el mundo se saca un abono de gimnasio. ¿Por qué? Para recuperar la línea. Haz un propósito de enmienda. Te buscaré de madrugada, te buscaré. Dice la canción, ¿no? Pero lo dice la palabra de Dios. De madrugada te buscaré. Me pondré listo para la mañana. Recupera tu tiempo. Elimina aplicaciones de tu vida que están ocupando espacio. ¡Ay, qué bien me ha quedado eso! Elimina aplicaciones que están ocupando espacio en tu vida. Elimina relaciones que no te están trayendo cosas buenas. Toma decisiones. Toma decisiones sobre tu vida, sobre tu ocio, sobre tu tiempo. Como digo, envuelto en todo lo que estamos hablando, en todo esto y lo que vamos a hablar en este mes, pero envuelto en todo eso, toma decisiones. Y llénate de los propósitos de Dios. Llénate, métete en esta revelación que Dios quiere traer sobre tu vida. Para ti, para tu casa, para tu familia. Para los tiempos que vienen para nosotros. Y atrévete a pasar tiempo, atrévete a ayunar un día a la semana. No para adelgazar. Yo me doy cuenta que todos estos ahora atletas, deportistas, futbolistas de élite hacen el ayuno discontinuo. Tiene que llegar un deportista para decirnos convencernos que el ayuno es bueno. Y nosotros como cristianos, es que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Es que yo no necesito ayunar, ya Dios me lo da todo. Pues no sé, eso tenía que pensar yo cuando me voy a trabajar por las mañanas. O lo tenías que pensar, decir, bueno, pues si Dios me lo da todo, ¿para qué voy a ir a trabajar? ¿Por qué no voy a luchar por algo? El ayuno te ayuda a meterte en la vida espiritual. Te ayuda a pelear batallas. Te ayuda a discernir, a entender. Te ayuda a ponerte en la brecha. Y sabéis, una cosa buena, cuando uno aprende a estar tiempo con Dios, la santidad
no es una carga, no es un peso. Es un placer. Es un privilegio. Porque viene el fluir de Dios sobre tu vida. Empieza un río a correr sobre las tierras secas de tu alma, de tu corazón. Y te empiezas a sentir útil, te empiezas a sentir con propósito. Aunque no hagas nada, pero te sientas a sentir con eso. Ayuna. Métete en tus cosas del Señor. Métete en tu iglesia. Servir en la iglesia, hermanos, no es solamente que hace falta, desde luego, fregar, barrer, recogerlo todo. Personas ya que se van haciendo mayores con los años y uno no da para todo. Hace falta un relevo, hace falta... porque no podemos pagar por todo, no nos llega. Eso es servir. Estar en medios, estar en la alabanza, estar en escuela dominical. Eso es servir. Pero un servicio tan importante es tu presencia. Tu tiempo cuando hay que alabar a Dios. Cuando hay que orar, cuando hay que interceder. Es tan importante, a veces surgen cosas y conflictos en el mundo invisible que donde Dios dice el que está buscando a alguien que se ponga en la brecha. Hay situaciones y conflictos donde Dios necesita, porque somos hombres, porque somos los que gobernamos en la tierra espiritualmente, y está buscando un hombre que se ponga en la brecha, que levante una oración, que levante un clamor, que rompa una cadena, que abra una cárcel, que llame, que haga andar a un cojo espiritual y naturalmente. Servir a Dios es al final entender con todo lo que uno tiene. Leía esta semana en un libro, Tormenta de Oración, es un libro que os recomiendo, de Jim Gold, Tormenta de Oración se llama. Es un libro para leerle a poquitos y desmenuzarlo y entenderlo. Decía que el que no sirve a Dios con todo lo que tiene, vive para todo lo que tiene. Más o menos, el que no sirve a Dios con todo lo que posee, vive para todo lo que posee. Y al final te das cuenta que esto es así. Cuando tú vas dando y vas dando a Dios, las otras cosas van progresando y van floreciendo. Y cuando hay una vida consagrada, cuando hay una vida que vive en santidad, pecadores somos todos, no cambiamos así de la noche a la mañana. Cuando tú vives en la gracia, en el amor de Jesucristo, de su vida, entonces lo sobrenatural empieza a fluir sobre tu vida. Empiezas a sentirte con fe para orar por un milagro. Empiezas a sentirte poderoso en tus palabras. Empiezas a sentir que puedes llevar a alguien a Cristo. Empiezas a sentir que tienes poder sobre los conflictos. Empiezas a experimentar algo, hay una revelación, hay un texto. Sientes que Dios te habla, que tienes un diálogo, que tienes una conversación, que tienes una respuesta de Dios para cada cosa. Y entonces te das cuenta que tu intimidad con Dios llega a ser realmente lo mejor y lo máximo que te pueda pasar. Porque te sientes un ser de otro mundo. Sientes que Dios cuenta contigo. Y entras en esa presencia de Dios y te sientes tan amado, tan arropado, tan confortado, que es como que no quieres salir o estás deseando llegar a tu casa para poder estar con el Señor con paz y tranquilidad. Yo sé que muchos vivís en habitaciones, en espacios muy reducidos, que a veces no tenéis sitio para estar en estas cosas. Pero siempre habrá un lugar. Y si no, aquí estamos en este tiempo. A partir de la semana que viene estaremos yo os anticipo esto. El día 9, este viernes que viene, hermanos, vamos a tener un tiempo de búsqueda aquí para empezar el año. El día 9 a las 8 de la tarde tendremos un tiempo de búsqueda, de oración, de gratitud, de ver todo lo que vamos a hacer también y de estar orando por ello. Y el día 11, del día 11 al día 18 de enero, vamos a iniciar una semana de 24 horas de oración.
Así que en el viernes todo esto lo daré por difusión. El viernes día 9 presentaremos una guía de oración, algo que nos ayude para orar, cómo estar orando por esta semana. Vamos a romper, os animamos también. Muchos empiezan el ayuno de Daniel. Vamos a empezar esta semana de ayuno, de buscar a Dios durante varios días. Recomendable también que sea un buen tiempo. Toma, descansa de las redes o simplemente redúcelo a media horita al día o un rato que te pases por ahí. Porque bueno, esto es importante. Ya esto de las redes nos tiene que preocupar un poco, hermano, porque a veces ya hasta en las reuniones, en las predicaciones, en la alabanza, estamos en los WhatsApp, estamos en las cosas y yo creo que hay que mantener siempre un respeto, hay que mantener un decoro, aunque estamos en la gracia, los templos somos nosotros, es verdad, pero hay que mantener un decoro. Entonces es bueno que descanses de todo esto, que busques la presencia de Dios y que Dios está... Sabéis que tenemos la llave de David a la vuelta de la esquina, vamos a estar también trabajando sobre todo esto y orando si hay alguien que bueno, lo pondremos, mandaremos esta semana que viene ya toda la información. Sabéis que por lo menos ha habido 5 personas ajenas a la iglesia que ya se han inscrito. No sé cómo lo han hecho, pero ya lo han inscrito. Ya han ingresado su dinero, han dicho que no me dejen fuera. Pero bueno, estamos ahí, estamos en ello y creo que vamos a tener un tiempo, hermanos, como digo, a ver, no sé cómo resumirlo en una palabra, avivamiento. Avivamiento. Vamos a buscar un avivamiento en este año en todos los sentidos. Y no solo con manifestaciones externas, que parece que es a lo que pensamos, sino un avivamiento como nosotros lo hemos conocido aquí en esta familia, un avivamiento que empieza de dentro hacia afuera. Un avivamiento que empieza en lo profético, en la revelación, en la ciencia, en el discernimiento, en la intercesión. Ese avivamiento que sale y que trasciende a lo que está afuera, esa es la esencia y por lo que tenemos que luchar y avanzar. Así que bueno, pues esto puedo comentaros en esta línea. También deciros que mañana lunes por la tarde, lo del chocolate, que alguno dice, bueno, las cenas que hacemos, todas estas cosas, realmente solamente hacemos esto con un propósito. No es porque nos sobre el dinero ni porque no sepamos qué hacer. Es porque realmente queremos tener oportunidades de que personas que les cuesta más venir a nuestras reuniones puedan acercarse y tener conversaciones. Por eso es muy importante que cuando tengamos una fiesta de niños, de fiesta de la luz, de chocolate, de comida, de que comamos juntos, es muy importante. Esa es una forma de servir a Dios. Saliendo un poco de tu circulito, ahí que estáis siempre en lo mismo, y meterte y abrirte a otras personas, interesarte por su vida. No meterte en su vida, sino interesarte por su vida, por cuidarle y por su relación con Dios. Así que es por lo que lo hacemos, es por lo que estamos viendo todo esto. Hay alguien que está llegando. Amén. ¿Estáis aquí conmigo? Ya casi nos podíamos ir, ¿verdad? Con este repaso. Pero hoy estamos para celebrar la Santa Cena. Y como digo, el domingo pasado estábamos hablando del arrepentimiento y ya lo hemos dejado ahí claro. Yo te recomiendo que estés escuchando esto, que lo puedas recoger. Ahora, el arrepentimiento lo que produce en nosotros es una capacidad de limpieza. Voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Desde luego el primer versículo, el versículo 1 del capítulo 13, es un versículo, hay una parte que anoche estaba con ello y me estaba muy quebrado con ese versículo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El título de una novela épica perfecta, los amó hasta el fin.
los amó hasta el fin. Dile al que está a tu lado, delante o detrás de ti, te amó hasta el fin. Te ama hasta el fin. Porque es como que lo deja caer ahí en medio de todo lo que nos va a contar. Pero ¿con qué me quedo? Que hasta el último minuto de estar Jesús en la tierra, su amor es con nosotros. Y luego este Juan, que habla de las cartas de Juan, y ya me dirás tú si no habla del amor, las cartas de Juan. Del amor y del compromiso. Pero dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, pues mira, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, bueno, Señor, no solo lávame los pies, sino también dúchame entero si quieres. Hasta esta palabra, para entender una parte que siempre relacionamos con el servicio, pero te digo así rápidamente que en Israel, para que podamos entender esto, y ahora vendremos al sacrificio, que en Israel había, digamos que los sacrificios, todo lo que el Levítico, sobre todo, cuenta sobre los sacrificios, había como 4 tipos de sacrificios, ¿no? Uno de ellos que tenía que era el holocausto, 4 formas diferentes de sacrificios, y eran por cosas distintas, que es muy difícil todo de condensarlo. Pero había sacrificios, era el holocausto, que era un sacrificio que tenía que ver, significa lo que ofrece, lo que uno ofrece, la palabra olá, que era algo que se quemaba con diferentes propósitos y sentidos. Luego había otro tipo de ofrenda que es mijá, que se llama en hebreo, que es la ofrenda del grano. Y dice que al igual que las ofrendas mencionadas, la ofrenda de grano tenía como objetivo mostrar la devoción a Dios. Se ofrecía el grano, una parte la comían los sacerdotes y otra parte se tostaba, se quemaba y era una ofrenda sobre todo de gratitud, de compromiso. Como su nombre indica, era una ofrenda de grano, consistía en pan, en grano que debía de cocinarse. El pan debía de ir sin levadura, en fin, todo esto. Tercero, rápidamente, estaba la ofrenda de paz. Las ofrendas de paz eran, en parte, muchas de ellas tenían que ver con invitar a otros a participar, a comer. Tú comprabas un jamón, bueno, no, ellos no compraban jamón, no comían jamón. Pero, vale, un corderito, un quesito. Entonces decía, venga, voy a invitar a mi familia, a mis amigos, venir, vamos a compartir esto con vosotros como señal también a los enemigos, también a los que te llevan mal. Pero de ahí nace esa comunión, ese compartir, ofrendas de paz. Eran ofrendas, era lo que uno daba para los demás, de una forma generosa, para tener buena relación de comunión. Y por último estaba la ofrenda que tenía que ver con el pecado, que significa, bueno, chatat, que era una ofrenda de purificación. Para que lo entendamos, el pecado producía un error, una mancha, un quebrantamiento de la ley, que la forma era no solamente decir cómo podía el animal quitar el pecado. No es que quitase el pecado, sino que lavaba la culpa, como decía la semana pasada. Lavaba lo que estaba sucio. ¿De acuerdo? Si tú te manchas con grasa,
Pues está manchado con grasa. Te lavas, te la quitas, pero lo que ha producido la mancha sigue existiendo, es la grasa o es otra cosa. Entonces, a donde vamos nosotros es que lo que hace Jesucristo para tomar todos los sacrificios es principalmente, Él es el que te va a lavar, te va a limpiar de los pecados. Es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque ha habido arrepentimiento. ¿Por qué ha habido arrepentimiento? Entonces, ahora enlazo con este texto que he leído. Porque cuando se llevaba un animal al sacrificio, yo compraba un animal o una oveja, yo la llevaba al sacrificio por mis pecados. Cuando yo iba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la oveja tenía que ser inspeccionada por el sacerdote, no tenía que tener ningún defecto, ninguna marca, y se le lavaba, se limpiaba. Antes de ofrecerla tenía que ser limpiada, tenía que ser lavada, para poder participar de ese pacto, que en el fondo era un pacto, tú ofreces un sacrificio y viene el perdón. Entonces realmente el pacto que luego Jesús nos va a dejar tiene que ver en principio con lo primero que quiero destacar, es la limpieza. ¿Por qué Cristo es importante y necesario en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él ha hecho por la humanidad? ¿Qué es lo que Él ha hecho, o principalmente lo que Él ha hecho por la humanidad? Por eso, cuando llega Pedro, y están ahí en ese, Juan lo describe como 4 capítulos, donde Juan nos está dejando las clases magistrales que Jesús está enseñando esa última noche. En ese último tiempo, Jesús está preocupado de darle las instrucciones sobre muchas cosas. Y lo primero que hace es lavar los pies. ¿Por qué está lavando los pies? Porque para ellos la limpieza era importante. No se podía comer con las manos sucias o con los pies sucios. No podías participar de los santos, no podías acceder al sacrificio, ni tú sucio, ni el animal sucio. Tenías que limpiar. Dice, total, pues yo cuando hago la barbacoa en casa no me pongo mi mejor ropa. Y digo, bueno, ya me bañaré después porque voy a oler a humo, porque no sé qué, no sé cuánto, ya me ducharé después. Pero en este caso era al revés. Precisamente porque voy a ofrecer un sacrificio, yo tengo que ir limpio y el animal tiene que ir limpio. Y Jesús esa noche va a dejarnos un pacto. Va a cambiar la historia de la humanidad en su relación con Dios. Va a cambiar todos esos millones de sacrificios y de animales que tenían que derramar su sangre y que eran puestos en holocausto, que eran puestos en la o el grano, o los pichones, o las palomas, o los corderos, o los terneros. Él iba a cambiar todo eso en aquella noche. Y había que cumplir para que todo el mundo pudiese entender lo que Él iba a hacer. Jesús primero es limpiado Él, pero también tiene que limpiar a aquellos que llevan los sacrificios. Aquellos que van a participar de la Santa Cena, aquellos que van a participar del partimiento del pan y del vino. Por eso hablamos que la santidad, que la limpieza es fundamental en nuestra vida para recibir la gracia y el amor de Dios. Amén. ¿Hola? Amén. Es fundamental. ¿Cuál es uno de nuestros problemas? Que queremos la bendición sin la limpieza. Primero, no queremos, y nos pasa como a Pedro, es una ilustración, pero realmente es así. No, a mí no me tienes que lavar tú. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no tengo nada, ya está, yo estoy limpio. Yo no he hecho nada indebido, no me meto con nadie, no pego a nadie, no mato a nadie, no golpeo a nadie. Pero ¿qué dice Jesús? Si no te lavo los pies, tú no puedes participar de todo esto. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no aceptas la obra de Jesucristo en tu vida, no te vas a sentir limpio nunca. Por eso esta enseñanza no solamente nos habla de la actitud de siervo que toma Jesús,
de la actitud del que se entrega, sino la actitud que tiene de tener, tengo que lavar los pies. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros sin conocernos de nada. Ese trabajo que hacían los más jovencitos, los esclavos, los siervos que estaban aprendiendo, quizá el más insignificante, era el que ponían, venga, lava los pies, porque la gente, ya sabéis, andaba descalza. Andaba en barros y días de lluvia de invierno, andaba en estiércol, andaba por ahí. Bueno, no había alcantarilla, no había tantas cosas que hoy tenemos. Y claro, tú llegabas a una casa y los pies. De hecho, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos de trabajar un día? Un día largo, a lo mejor si has estado haciendo nada, pero si has estado haciendo un trabajo físico, el verano, has sudado, te has manchado, has estado con eso y lo otro, llegas a tu casa, te metes debajo de la ducha y te limpias y después cenas. Generalmente suele ser así. Entonces nosotros, después del arrepentimiento, después del descubrimiento, como dice Santiago, de nuestra mancha, el que va a un espejo y se mira y ve que está sucio, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el pródigo. Aquel hijo que se marchó y malgastó la herencia de su padre, cuando él piensa en que tiene que volver, no está pensando en llenar de argumentos, bueno, lo hice porque yo estaba en rebeldía, ya sabes cómo somos los jóvenes, ya sabes que esas edades, ya sabes estas cosas que nos cuentan milongas. Pero el hijo no piensa así, dice, una cosa haré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, tenme como a uno de tus siervos. Y cuando el hijo vuelve, otra vez la misma historia de la limpieza, que es lo que dice el padre. Este es mi hijo. Ponerle un traje nuevo, bañarle, lavarle, hacerle la manicura, hacerle la pedicura, ponerle un traje limpio, aleluya, ponerle unas sandalias limpias y el anillo. Nunca hubiera podido ocurrir eso si el padre hubiese corrido detrás del hijo. Uno tiene que venir y perdonar que insista tanto en eso, hermanos. El arrepentimiento no es que te hayan descubierto en algo o que te hayas hartado de hacer algo y ya estés desesperado. El arrepentimiento es un convencimiento de que esa forma de vivir, de pensar y de actuar no es la correcta. Padre, he pecado contra el cielo. Y entonces es Jesús el que viene a lavarnos los pies. Es Jesús el que te viene a lavar, primero para que seas digno de recibir este pacto. Primera de Corintios capítulo 11, cuando Pablo está hablando de la Santa Cena, ¿qué dice? Que algunos no disciernen el cuerpo de Cristo y que participaban de la Santa Cena sin entender eso y que por eso estaban enfermos y por eso les iba mal. Hace tiempo alguien me dijo eso de que la enfermedad es consecuencia del pecado, no estoy de acuerdo. Bueno, pues no puedes estar de acuerdo, pero es así muchas veces. Si tú sales a pecho lobo en un día de frío sudando, seguramente te vas a resfriar, no es culpa del pecado. Pues es que eres así. Pero a veces hay cosas que acarreamos en nuestra vida porque no respetamos el orden del cielo y que Dios es Dios y que es el creador del cielo y de la tierra y que hay que andar con Él con temor y temblor. Y que hay que tener temor cuando hacemos algo indebido, hay que vivir en ese temor, no en el miedo, no en el pánico, no en el ajusticiamiento, porque para eso no vino Jesús, se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo, para decir, no pasa nada, si yo no quiero que tú te sientas mal porque lleves eso, tú no tienes que llevar, yo lo que quiero es que no lo hagas más y que sepas que hay una mejor forma de vivir. Y que para entrar a este nuevo tiempo, para entrar a una forma de vivir donde vas a recibir todos los privilegios y el amor de Dios y la honra de Dios, necesitas que alguien te lave los pies. Participar del pacto del Señor, hermanos, de verdad, es algo abierto para todo aquel que cree. Pero tienes que estar convencido. Tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Y en segundo lugar, tienes que dejar que Cristo a través del Espíritu Santo limpie tu vida. Lo siguiente que hace Jesús en esa cena, según Juan y según entiendo yo, es despedir a Judas antes de tomar el pacto.
saca lo que no tiene que estar ahí. Lo echa fuera. Y ahí lo tenéis en la narración de Juan. Al menos yo, como digo estas cosas, para no equivocarme y no ser absoluto, lo que le dice y lo que determina es: tienes que sacar a Judas. Y Judas se marcha. Y el pacto, por lo que entiendo yo, se hace sin que Judas esté. Porque aunque es un pasaje lleno de gracia y de misericordia, esta copa y este pan que vamos a tomar en breve tiene que ver con la limpieza y con el orden de Dios. Y nosotros nos hemos hecho una sociedad tolerante. Está bien ser tolerantes, sí, pero hasta cierto punto uno puede ser tolerante. Pero hay cosas que no están y estarán bien, porque al final, hoy uno se da cuenta hoy en día, y cada vez más lo vais a ver, los que leéis un poquito de prensa, aunque sea digital, o escucháis algo de radio, que no sea solamente los 40 principales, ahora se escucharán otras cosas, no sé. Pero escuchar otras cosas por ahí de la vida, os vais a dar cuenta como ya cada vez más la gente está hablando. El otro día escuché un artículo de una cantante, Amaya Montero puede ser, que leí, pues no sé, así rápidamente, no me he parado en ello, pero donde dice, quiere hablar de su fe. Dice que cree en Dios y que tiene fe y que por eso le han llovido un poco las cosas. Bueno, no lo sé, porque luego igual habla así, pero sale de cualquier manera. Así que, pero la gente va a empezar a hablar de su fe. La gente va a compartir de su fe, porque va a llegar un hastío, va a llegar a los tiempos de los hechos. La iglesia al último tiempo, hermanos, nos va a situar en el día de Pentecostés. ¿Qué haremos? Miles de hombres allí, ¿qué haremos? Pedrito, el pescador, predicando, pero lleno del Espíritu Santo. Amén. Santificado, consagrado, limpiado en el pacto. Y entonces Él se pone ahí, varones hermanos, arrepentíos para que vengan de la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio. Porque si la gente viene y dice, mira, soy infeliz, pues ¿qué tienes? Pues tengo una casa, tengo un chalet que vale 3 millones de euros, tengo 2 coches, pues sí, tengo un trabajo, ya no sé cuánto cobro, cuántos trienios, quinquenios, no me falta nada, sí, ya he estado aquí, me falta la Antártida por conocer nada más, lo conozco todo lo demás. Y tienen todo, ¿y por qué van a venir? Porque hay algo que no tienen. Y si tú le dices, bueno, pues lo que necesitas es todo eso. ¿Por qué los que tienen todo eso andan tan vacíos? Porque no tienen. Y porque no son conscientes de algo. Pero cuando uno es consciente de que ha vivido de espaldas a Dios, entonces tienes a Jesús ahí ceñido, de rodillas, ejerciendo su sacerdocio, limpiando los pies. Pedro, tengo que limpiarte. Patricio, tengo que lavarte los pies. Sara, tengo que lavarte los pies. Margarita, tengo que lavarte los pies. Mendoza, tengo que lavarte los pies. Tengo que lavarte los pies. Si no, no puedes participar de esto. Porque esto que yo voy a hacer contigo, el pacto que Jesús, hermanos, este es un pacto para cumplirse. Porque a veces firmamos cosas para no cumplirlas. Yo no sé si tú te paras a leer todo eso, aceptas todas las condiciones y vas directamente al botón, te acepto, pero ¿quién se lee eso? Porque lo que te importa es bajarte la aplicación o hacer no sé qué o conseguir esto o lo otro, pero no te lo lees. Y si te lo lees te da mucho miedo. Pero el pacto que Jesús hizo con nosotros es un pacto de sangre. Y quiero que entiendas que cuando en el pacto había sal, era para que durase tiempo, la perpetuidad,
un pacto de grano, de celebración. Pero cuando en el pacto había vino, estaba hablando de una intimidad, de una familiaridad y de una pertenencia y una aceptación. Y cuando en el pacto había pan, en este caso, estaba el trigo, estaba también ofreciéndose una ofrenda de trigo. Jesús hizo un pacto para cumplirlo. Nos amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin. Y no importa lo que tú hagas, porque el amor por ti estará para siempre. Ahora, no confundas el amor que Dios tiene por ti con la tolerancia de que vivas como vives. Que lo confundimos, lo mezclamos. Como Dios te ama y te guarda y te protege, ¿crees que está de acuerdo con todo lo que haces? Pues no. Eso nos pasa a los padres cuando ya nuestros hijos tienen ciertas edades. Que les amas igual, pero no siempre estás de acuerdo con lo que hacen. Padres, ¿estáis aquí conmigo o soy yo así solo que pienso? Así que si quieres tener el amor de tus hijos, pues tienes que evitar tocar esas cosas. Ya saben, ellos lo harán. Así que si Cristo viene a ti cada día, viene con su amor, con su bendición, pero si tú estás haciendo lo que no debes de hacer, ya eres mayor. Dijo aquel rico que estaba allí en el infierno, ¿verdad? Dijo, Señor, déjame. Le dijo, Señor, déjame que vuelva y que hable a mi familia. Primero dijo, manda a este pobre allí para que les hable. Y Jesús dijo, no, aquí hay una gran cima que nos separa el infierno y el cielo. No hay purgatorio. Y aquel que está en el infierno, el rico, dice, pues no sé, déjame que llame, que hable a mi familia para que no tengan que venir aquí. Y le dice, tienen a los profetas. Que les oigan a ellos, tienen la palabra. Tienes la palabra que te confronta. No necesitas que nadie te diga más sobre tu vida. Esto es, tienes que tener contentamiento y tener vida para ello. Vamos a las notas. Jesús es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que limpia nuestros pecados. Hasta entonces había que hacer una ofrenda por el sacrificio, pero Jesús, quiero que entendáis y perdonar para los que repetimos esto vez tras vez, que llevamos más tiempo en Cristo, pero hay que repetirlo cada vez. Jesús sustituye todas esas ofrendas de holocausto, las sustituye Él mismo en su naturaleza. Él mismo derramando su sangre. Y ahí Hebreos es una carta que habla precisamente a los judíos sobre todo, les está exponiendo el Evangelio para ellos. Dice en el capítulo 10, leo rápidamente algunas cosas para entenderlo, versículo 10 de Hebreos. Dice, en esa voluntad somos santificados, apartados para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que me permite a mí poder recibir la bendición de Dios? ¿Qué es lo que me ha limpiado a mí de mis pecados y de mi culpa? ¿Qué es lo que me ha quitado todo eso? Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros. Isaías creo que es 53:6. Jesucristo es una ofrenda hecha una vez para siempre. Y ciertamente el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la derecha de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aún no hemos visto toda la victoria. Aún estamos en el mundo y tenemos que aprender a vivir con esto. Sí que tenemos la victoria, pero no la estamos viendo todavía. ¿Hola? No os aburráis, no os durmáis, que voy a terminar ya pronto, hermanos.
¿Estás aquí conmigo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás aquí conmigo o te has ido? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, ¿qué pacto iba a hacer Dios con nosotros? ¿Qué haré con ellos? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ya no hay cosa física, ya no hay animales, ya no tenemos que oler a oveja. Ya hay alguien que va a cumplir todos esos sacrificios. Y ese es Jesucristo. Nunca más pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no puedo hacer nada más. Aleluya. Buenas noticias. Cuidado, porque algunas religiones te dicen que tienes que ser bueno para comprar el favor de Dios. No sé si ahora lo siguen predicando igual, porque si no se llenarían, se vaciarían las misas también. Porque esta generación no quiere escuchar nada de compromiso, nada que le haga sentirse mal. Ni siquiera quieren escuchar historias épicas de gente que da su vida por un pueblo, por una nación. ¿Por qué? Porque no nos interesa el sufrimiento. Nos hemos hecho hedonistas. Somos adoradores del placer y del bienestar y que pensamos que si hay obstáculos en la vida, no podemos ser felices. En lugar de pensar, cuando supere eso, seré más feliz, seré más fuerte. Lo que no me mata me fortalece, dice Canta Maná. No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, yo ahora puedo entrar. ¿Por qué? Porque me he lavado, porque soy limpio. Pedro, tengo que limpiarte, tengo que prepararte todo por ese pacto que voy a hacer en mi sangre. Es verdad que Jesús no lo hizo aquella noche, que pasó un día hasta que Él fue crucificado. Pero estaba ya el anuncio. Estaba ya preparado el pacto, lo firmamos el contrato hoy, mañana te doy las llaves. Pero ese es el contrato. Mi pacto va a estar en vuestros corazones. ¿Cómo? Porque va a venir el Espíritu Santo. Y para que venga el Espíritu Santo a tu vida, tienes que arrepentirte. Y después de arrepentirte tienes que entrar, tienes que ser inspeccionado. Y como va a ser difícil que no se encuentre ningún defecto, necesitas la gracia y la misericordia de Dios. Dios te va a limpiar, Dios te va a lavar. ¿Por qué? Porque Jesucristo está autorizado a hacerlo. Lo ha hecho una vez, se ha levantado y te limpia. ¿Para qué? Para hacer un pacto contigo. Porque de nada sirve que te limpie los pecados, no como algunos piensan, para que sigas pecando y haciendo lo mismo. No. Realmente Él está entregándose para limpiar tus pecados, pero para que cambies de vida. Para trasladarte de un reino de tinieblas a un reino de luz. Por eso, si tú entiendes el Evangelio de Jesucristo, no es que sigas haciendo lo mismo con una Biblia debajo del brazo. Es para que realmente alcances el propósito de Dios en tu vida. Para que seas una persona feliz y tu corazón te sientas amado, porque Él nos amó hasta el fin. Gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Porque no bastaba que Jesucristo hubiese estado encarcelado, tenía que morir. Ofrenda de sangre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ese velo que se rompió, es el acceso para que yo pueda cambiar de vida, para que yo pueda recibir el Espíritu Santo que un día perdí allí en Edén. Yo ahora solamente lo puedo recuperar. Cuando me presento como el sumo sacerdote en el libro de Zacarías, sumo sacerdote Josué, que vino con su traje sucio, enmarranado, puesto ahí lleno de porquería. Y Dios dijo, no, quitarle este vestido, cambiarle sus vestiduras viles. Como el padre dijo con el pródigo, cambiarle sus vestiduras viles. No puede ser que mi hijo huela a cerdo. Eso es como se siente el cielo cuando nos envolvemos en nuestro fango otra vez. Cuando volvemos a nuestro vómito. Cuando volvemos a nuestro lodazal.
Cuando volvemos a aquello que hemos dejado, así es como se siente Dios. Olemos. Y Dios es un Dios de limpieza, de orden, de pulcritud, de exactitud, de precisión. Y tiene que limpiarnos. Y ahí al sumo sacerdote Josué le limpió. Le pusieron túnicas nuevas y le dijo, vete y no peques más. Jesús repite la historia. Cuando vas leyendo y conociendo la Biblia te estás dando cuenta que el mensaje de Jesús es una continua alusión a pasajes del Antiguo Testamento. Porque Jesús le dice a la mujer pecadora lo mismo que le dijeron al sacerdote Josué. Vete y no peques más. Cambia de vida. Cambia de vida. Cambia tus cosas, no podemos seguir viviendo clandestinos, porque hermano, si no ya no es por ti o por mí, es que no vas a poder experimentar toda la presencia de Dios si sigues ahí comiendo las algarrobas de los cerdos. Si sigues metido en esas trincheras de la vida. Llama a las cosas por su nombre. Llama a lo que haces por su nombre. Y búscalo en la Biblia. Búscalo en la palabra de Dios y te vas a dar cuenta si es lo correcto o no. Ahora si te das cuenta de decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ahora vengo para que tú me laves. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, porque el sacerdote cogía a la víctima, rociaba todo con la sangre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia. Lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, y ahora es lo siguiente que viene para el próximo día. Mantengamos firme sin fluctuar. Que se enciende, se apaga, que hay más potencia, menos potencia, que sí, que no, que albaricoque. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Así que el pacto de Cristo no es dejarnos a la puerta, es trasladarnos. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y trasladado. Te lavo los pies, te lavo entero. ¿Para qué? Para que puedas participar de mi pacto de amor. De que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Ha trasladado a su reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y perdón de pecados. Por lo tanto, tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, hermanos. Hay un pacto por su entrega. Porque si tú lees a Juan, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero para que lo tengamos en cuenta. Tú vas a dar cuenta que desde el capítulo 13 al capítulo 18, por lo menos, y hasta el final, casi el tema fundamental es el Espíritu Santo. Lo que Jesucristo viene a restaurar en tu vida es el Espíritu de Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios, tu casa tiene que estar limpia. Y somos limpiados por la fe en Jesucristo. Y luego por una continuidad en lo que hacemos, en mantenernos en esa santidad y en esa consagración. Que eso lo veremos en otro momento. Pero consagrarme, entregarme a lo que Dios me da, me guarda de no estar expuesto en la puerta. Porque cuando tú no entras al compromiso con Dios, te quedas en la puerta. Uy, las puertas no son buenas. Las porterías son un nido de chismes y de mala información. No sé los que trabajáis de portero
cómo va eso de la portería. Ahora ya no es tanto porque es el conserje, pero antes el portero de las casas aquí en España era el que se enteraba de todo. Oiga, ¿usted sabe si ha venido fulanita? No, la vi salir esta mañana, pero salía con otro hombre que no era su marido, no sé quién era. Ah, no me digas. A lo mejor era su padre, pero el portero ya te ponía la sospecha. Y ya la otra decía, al otro dice, bueno, sí, claro, es que me he enterado que fulanita ha estado en casa con un hombre que no era el suyo. Ah, no me digas. Y así en la portería no es nada bueno. Tienes que ser trasladado de un sitio a otro. Tienes que dejar de cuidar algarrobas y entrar a la casa del Padre, donde está, donde Dios te va a bendecir, donde eres alguien. Te va a llenar con su espíritu y te va a permitir hacer lo que nadie te ha permitido hacer. Mira lo que dice Apocalipsis. Ya termino con esto, hermanos. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, número 1. Número 2, nos lavó. Número 3, nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. Número 3, nos hizo reyes. Número 4, nos hizo sacerdotes para Dios. No podemos ser todo esto y recibir todo lo que Dios tiene sin haber entrado en un reconocimiento de Jesucristo y aceptar el lavamiento. Porque ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Un pacto para entregarnos el Espíritu Santo. Un pacto de adoración. Un pacto de vida. He borrado. Salmo 103. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Así que Jesús, la noche que fue entregado, ahora que estamos empezando nuestro año, todo lo que puedo hablar ahora mismo es casi repetir lo que he venido diciendo desde primera hora. Este pacto en mi sangre, dice Jesús. ¿Por qué yo puedo prometerte eso? Porque he dado mi vida por ti. ¿Puedes regalar un coche o una casa que no es tuya? Puedes regalar algo que es tuyo. Así que Él nos ha comprado. Él tiene los derechos sobre nuestro pecado. Y Él ha decidido borrarlos. El castigo de nuestra herencia fue sobre Él. El castigo de mi iniquidad, de mi pecado, fue sobre Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por feo, por despreciable casi. Pero Él estaba liberando nuestra vida de la muerte. Este es un pacto con nosotros, con cada familia hoy, hermanos. Así que vamos a tomar este pan y este vino discerniendo el cuerpo de Cristo. Yo ahora te voy a pedir ahí que estés ahí un minuto de reflexión para que realmente te pongas a cuentas con el Señor. Queremos invitar a participar en esta Santa Cena a todos aquellos que discernís el cuerpo de Cristo, que entendéis esto,
Que si has estado lejos, que si has estado distante, tienes que volver a casa y aceptar las condiciones que Él pone, que es amor, gracia. Tienes que ser lavado, tienes que ser limpiado por Jesús. No permitas que nadie te condene. Las personas somos muy así. Esto es tu culpa. Esto es porque tú me has dicho, esto es porque tú me has hecho, esto es porque me has dado. Pero Dios no es así. Diría como aquella canción, échame la culpa de lo que pase. No cargues la culpa, la condenación que otros puedan poner sobre tu vida en esta hora. Vive la gracia y el amor de Dios para contigo. Aleluya. Tomamos esta santa cena hoy. Recordando ese pacto de amor. Ese pacto de perdón por nuestros pecados. Para que este año que empezamos, hermanos, andes convencido que Él está contigo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos amó hasta el fin. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados. Y quiero decirte algo, iglesia, familias, hermanos, que este pacto es el que te cubre y el que te bendice. Si tú andas como Él, como es debido, la bendición de Dios va a estar sobre tu vida. Y todo lo que pueda ocurrir y venir a tu vida, Él te va a ayudar a transitarlo. A mí me gustaría esta hora, voy a pedir a mi esposa que venga aquí conmigo, por favor. Me gustaría que celebremos este pacto, recordando este pacto. Recordando que es Jesús el que nos ha limpiado. Recordando que Él ha sido la víctima por nosotros. Y que ya no hay que hacer más ofrendas por el pecado. Recordando en cada familia, orando por vosotros, que mantengáis vuestro pacto de amor, vuestra parte. Padres, hijos, solteros, solteras, con, sin familia. Que aceptes este principio para meterte en lo que Dios trae sobre ti. Que aceptes este traslado que Dios va a hacer sobre tu vida. Así que vamos a orar por el pan, por el vino. Y voy a pediros que según que vengáis aquí, si estáis solos, no pasa nada, que seáis los primeros que vengáis, vais a tomar vuestro pan, vuestro vino. Luego las familias, si tienes aquí a alguien, a un hermano, una hermana, a tu marido, a tus hijos, vamos a ponernos por familias para tomar este pan y este vino, saber que es un pacto de amor. ¿Podéis bajar un poquito la música, por favor? Y saber que es un pacto de amor, que es un pacto de gracia sobre tu casa, y que siempre que haya arrepentimiento vas a encontrar la gracia y el amor de Dios para tu vida. No dejes pasar el sol. Amén.
podemos repetir y repetir lo mismo, pero es tu decisión. Vamos a ponernos de pie, por favor. Pero este es nuestro mensaje, hermanos, para todos nosotros. El pacto de Jesús es para cumplirlo. Y es algo serio, lleno de gracia, de misericordia, y que esto sirva también para marcar tu año y tus decisiones. Cumplir la parte de tu pacto. Cumplir la parte de tu pacto. Amén. Así que la noche que Jesús fue entregado, habiendo dado gracias, tomó el pan. Puedes orar y dar gracias por el pan. Señor, te damos gracias por el privilegio de ser un cuerpo, Señor, de poder compartir este pan y este vino, Señor, por saber que tú moriste por cada uno de nosotros, Señor, nos diste esperanza, Señor, y un nuevo amanecer, Señor. Te damos gracias porque queremos valorar cada día ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor, y comprometernos, Señor, con ser sal, con ser luz, con llevar la verdad de tu palabra, con ser hombres y mujeres reales que aman el reino, Señor, que se entregan por amor a otros, Señor, y que nos podemos poner a la brecha los unos por los otros, Señor. Pon en nosotros la unidad, el amor que necesitamos para edificar esta iglesia, para llevarla Amén. al lugar que tú tienes preparado para ella, Señor, y que este nuevo año sea un año de propósito, Señor, de avance, Señor, de avivamiento, primero en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias y en la iglesia, Señor. Queremos llevarle esperanza a tantos que necesitan de tu amor, Señor. Gracias por ese cuerpo derramado y entregado por nosotros, porque no siendo nada, Señor, tú nos lo has dado todo, Señor, y Amén. nos sentimos privilegiados de que nos hayas escogido a nosotros, Señor, y que alguien nos haya hablado de tu amor y de tu vida, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz y por cada herida que has sufrido por cada uno de nosotros, Señor, y queremos, Señor, ser hijos agradecidos por todo lo que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, gracias por esta copa de tu pacto, de tu sangre. Señor, que nos recuerda que no fue un sacrificio de un día de ayuno. Ha sido tu vida entregada en rescate por muchos. Gracias por el sacrificio para siempre. Señor, gracias porque podemos participar de él. Porque nos has hecho dignos. Porque nos has dado un apellido nuevo. Nos has dado un nombre nuevo, que es sobre todo nombre también. Nos has permitido estar en los lugares celestiales contigo. Nos has permitido vivir los tiempos que nos permites vivir, llenos de tus amores, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias porque tu amor es hasta el fin. Señor, que en este año cada familia, cada casa, cada individuo aquí puestos alcancen los propósitos de tu reino, Señor. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, Señor. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, que tu vara y que tu cayado nos infundan aliento, Señor. Que en presencia de nuestros angustiadores, tú unjas nuestra cabeza, Señor. Que nos guardes y que nos ayudes a compartir esta verdad de tu poder, de tu resurrección y de tu amor con todos. Amén. Amén. Por eso la noche que el Señor fue entregado, habiendo dado gracias, partió el pan, le dijo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, y por vosotros es partido, por vosotros es entregado.
También dijo: tomad y bebed, este es el cáliz, esta es la copa de mi sangre, que por vosotros es derramado, haciendo un pacto nuevo. Y todas las veces que comiereis este pan, todas las veces que bebiereis esta copa, estáis recordando que yo voy a volver y que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por ti ha sido partido este cuerpo, Señor, por nosotros.